Bueno, jóvenes, ahora vamos a compartir la forma como ustedes tienen que preparar las diapositivas para el examen de la primera unidad. En primer lugar, lo que ustedes tienen que hacer es presentar su objetivo. Y es muy simple, no tienen que ser algo complejo, así como el presente estudio tiene el objetivo de conocer aspectos generales, no se olviden de eso. Luego ponen los elementos que han preguntado, las redes sociales, las costumbres, los hábitos de los estudiantes en el uso de las redes sociales, nada más. No estamos haciendo una investigación, solo es algo exploratorio, por eso están poniendo ustedes así. ¿Estamos de acuerdo? Luego ponen población, ponen la cantidad de personas y alguna característica de la población, y luego muestra. Dicen una muestra, ¿y cómo se eligió la muestra? De forma aleatoria simple. Bueno, esa es una forma de decir, aunque el grupo ustedes lo están eligiendo. Y supongamos que han aplicado la fórmula y sale 123, pondrán eso. Y recuerden que el valor P y Q pondrán igual a 0.5, suponiendo que la probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia son iguales porque no tenemos datos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, luego, la siguiente diapositiva, ustedes tendrán que preparar su tabla de frecuencias. Miren, voy a hacer solamente un repaso rápido porque ustedes ya conocen. En Excel no hay ningún problema, ya hicimos. Ustedes ya saben, definen los grupos, luego van a trabajar su conteo, la marca de clase y ya tienen el acumulado para calcular los elementos que van a necesitar. Solamente ustedes presentan aquí su tabla de frecuencias. Y supongamos que la pregunta sea ¿cuántos minutos por día dedicas a tus tareas? Como son 80 datos, simplemente haces tu conteo. Y todos ustedes saben que con Excel pueden ustedes hacer prácticamente el conteo usando el contar sí, y para el segundo grupo contar sí conjunto con las condiciones y simplemente lo cuenta. Ahora, luego para la siguiente tabla, la siguiente diapositiva, pedimos varias cosas. Si ustedes miran, usted va a exponer esta diapositiva y solo 2 diapositivas por cada cuantitativo, ya tendrías 10. Y una diapositiva por cada cualitativo. Son 15 diapositivas más la primera, 16 diapositivas, por lo menos. Los que tienen un poquito más, algunas preguntas más tendrán un poco más. Pero la exposición va a ser muy rápida. Pero ¿qué va a haber por cada cuantitativo? Ponen la pregunta y ponen aquí el diagrama de la tabla de frecuencias, el diagrama de barras, ¿no? Ponen el diagrama de barras con los datos. Aquí yo estoy tomando el ejemplo y del mismo ejemplo yo estoy tomando, tienen que calcular la media, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación y los cuartiles, el mínimo, el máximo, los cuartiles, hacen su diagrama de cajas y luego tienen el rango intercuartil y el coeficiente de asimetría. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso. En la primera pregunta hacen el cálculo, por favor, con las fórmulas. Y en las 4 siguientes preguntas pueden usar las funciones, como están viendo aquí, pueden usar las funciones del Excel. Para desviación estándar, la desviación estándar poblacional, bloquean, y para el cuartil igual, el cuartil pueden usar la función como uno, como ya habíamos explicado. Usan las funciones, no hay problema. Pero en la primera variable usan van a usar las funciones del Excel. Digo, las fórmulas que ustedes ya conocen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con el Excel no hay ningún problema. Ustedes ya saben generar su tabla y luego ya pueden generar su diagrama de caja. Luego, para la siguiente pregunta, simplemente escriben la pregunta: ¿qué actividades te quitan el tiempo que podrías dedicar a tus tareas? Ese no es mayor problema. Lo que ustedes van a hacer es simplemente para esa pregunta sumar. Vamos a ver aquí. Lo que hacen nada más es contar. Ponen la pregunta. Para esta pregunta aquí están las opciones. Las 5 opciones ponen aquí y empiezan a contar con el mismo contar sí. Solo que en lugar de menor o mayor un número, ponen igual la misma frase u oración que está en cada recuadro. Lo ponen aquí y empiezan a contar. Cuentan y tienen la frecuencia. Cuando tienen la frecuencia, simplemente insertan, bloquean e insertan el diagrama circular, o que le llaman de torta. Ponen el título, luego las etiquetas de datos y hacen una copia y lo llevan a su tabla. ¿Estamos de acuerdo con esa explicación?
Si alguno de ustedes quisiera usar el SPS, tampoco, no hay problema. No hay dificultad. Lo que usted hace es simplemente copiar exactamente igual. Copia del Excel, copia los datos, copia todos los datos, control V, pone allí y luego simplemente en la vista de variables copias en la etiqueta, pones la etiqueta justamente del Excel y te fijas que la medida esté en escala, porque los cuantitativos se trabaja con escala. Entonces, lo único que tienes que hacer con el SPS, quieres hacer tu tabla de frecuencias, quieres hacer tu diagrama de barras y hacer todos los cálculos. Muy simple. Entonces, lo único que haces es, ahora, tú tienes los datos sueltos. ¿Cómo los agrupas? Tienes que hacer una agrupación visual. ¿Cómo así? Esta variable lo pasas en este cuadro de diálogo, pasas al otro lado, pones continuar y luego en el cuadro siguiente de diálogos aparecen el mínimo y el máximo. Como estás creando una variable adicional que va a agrupar a los datos según al grupo que pertenezcan, entonces tienes que crear una variable adicional. Entonces aquí vamos a poner minutos agrupados. ¿Estamos de acuerdo? Luego vas a crear los puntos de corte. Entonces en este caso los puntos de corte, el primer punto de corte, como tienes, tu rango es 200 y vas a crear 5 grupos y tienes 5 grupos, entonces el primer corte vas a tener 4 cortes. El primer corte será en el valor 50. Como vas a tener 4 cortes, simplemente la anchura y el último punto de corte salen por defecto, pones aplicar, luego haces clic en crear etiquetas para crear los extremos de cada uno de los grupos, de los intervalos. Aquí puedes ver desde el 10 hasta el 50, del 51 al 90, como habíamos siempre trabajado. Entonces, cuando pones aceptar, simplemente va a crear la otra variable, cierras esta ventana, no lo grabas, no necesitas grabar porque lo único que está necesitando es esta variable. Con esta variable de agrupación ya puedes hacer tu tabla de frecuencia porque miren, el valor 30 pertenece al grupo 1, el valor 120 al grupo 3, el valor 180 al grupo 5. ¿Estamos de acuerdo? Esta variable adicional que se ha creado simplemente es para agrupar. Entonces ahora ya puedes ir a analizar, vas a datos descriptivos, frecuencia y empezamos a trabajar con estas variables y simplemente miramos qué estadísticos vamos a calcular, la media, la mediana, los cuartiles, los percentiles, le agregamos un 0,30, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el rango y la simetría también. Y ponemos continuar, puedes calcular. ¿Y qué gráficos vamos a necesitar? En este caso, gráfico de barras y las frecuencias solamente. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Pones aceptar y ya te arroja todos esos datos. Como puedes ver aquí, tienes ya tienes la media 67.97, igual que en el Excel, la mediana 57.5, la desviación estándar, tienes la simetría también positiva, porque los datos se inclinan, están más a la izquierda, el rango 200, el mínimo, el máximo, y aquí tienes los cuartiles, el percentil 25 es el cuartil 1, 30, el percentil 50 es el cuartil 2, 57.5, el percentil 75 es el cuartil 3. Si tienes todos los cuartiles, estos son los mismos datos, pero de los agrupados que por ahora no nos interesa. No tenemos ningún interés. Tenemos la tabla de frecuencias por cada uno de los datos. 10 minutos, hay 2 personas que 2 minutos dedican a 10 minutos a sus tareas, hay 8:45. Por ahora no nos interesa esa tabla, pero sí nos interesa esta tabla de frecuencias. La misma que trabajando en el Excel, tiene absolutamente y rápidamente la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo copias, puedes llevarlo. Estas barras son el diagrama de barras, pero por cada uno de los datos, y este es el diagrama de barras que nos interesa. Si no tiene etiqueta, si quieres ponerle, solamente haces doble clic y aparece este cuadro de diálogo. Buscas aquí mostrar la etiqueta de datos y prácticamente ya muestra la etiqueta, tienes que cerrar y ya tienes las etiquetas. Si quieres hacer algún arreglo más con los colores, solo tienes que jugar en ese cuadro de diálogo y ya tienes. Haces una copia y lo llevas todos los datos que tienes puedes poner aquí y solamente te faltaría el diagrama de caja. No hay ningún problema, el diagrama de caja lo trabajas aquí. Vas a un gráficos, buscas generador de gráficos y buscas diagrama de cajas. En este caso vamos a restablecer para que puedas ver cómo hacer. Eliges el diagrama, este es el que estamos buscando, lo pones aquí y luego eliges cierras este diálogo y la variable con que vas a trabajar. No vas a trabajar con este agrupado, sino con estos datos. Estos los pones aquí
y ya tienes. Simplemente aceptar y sale tu diagrama de cajas. Ese diagrama de cajas lo puedes copiar, es un clic y lo pones aquí, solo que tendrías que agregarle los datos para que tu exposición sea más fluida. Con estos datos ya puedes hacer tu exposición. No olvidar, no debes olvidar lo siguiente. En la exposición yo te voy a preguntar por las fórmulas en algún momento para estar seguro de que dominas las fórmulas. Te hemos dado la herramienta del Excel y el SPS para que lo hagas rápido y puedas comparar, pero las fórmulas tienes que saber. Entonces, pero además tienes que saber las conclusiones finales. ¿Qué te dice aquí? ¿Qué te dice el gráfico? Que los datos están a la izquierda. ¿Qué te dice el diagrama de caja? Que la mayoría de los datos, miren, el 110 sería el punto medio entre el 10 y el 210. Pero miren, la mayoría de los datos está a la izquierda del punto medio. Inclusive el cuartil 3 está a la izquierda porque tu punto medio sería... Entonces te das cuenta que la mayoría de los datos, o sea, el rango intercuartil es 60 y va del cuartil 1 al cuartil 3. La mayoría de los datos está aquí, el 50% de los datos. Y si sumamos este 25% más, tendremos el 75% de los datos están entre el 10 y el 90. ¿Notamos? Entonces, tú visualmente puedes mirar por el diagrama de barras que los datos están hacia la izquierda. Por el diagrama de caja también estás mirando que están hacia la izquierda. Y el coeficiente de asimetría es positivo, te indica también que está. Entonces, cuando yo te voy a preguntar sobre la desviación estándar, sobre el coeficiente de asimetría por el diagrama de cajas y el gráfico. Entonces, yo te digo, ¿qué significa? ¿Qué te está diciendo el coeficiente de asimetría? Tú tienes que decir que la desviación promedio de la media, que es 67.98, es 47.02. O sea, quiere decir que a la izquierda y a la derecha de la media, más o menos hay una desviación o un distanciamiento en promedio de 47.2. ¿Estamos de acuerdo? El coeficiente de variación simplemente es 69% de variación respecto del rango total. O sea, el movimiento es en el 69, hay un promedio en el 69% de variación. ¿Estamos de acuerdo? Y el coeficiente de asimetría simplemente te está indicando de qué lado están inclinados la distribución de los datos. ¿Está bien? Mucho ojo, prepárate para eso. Y finalmente, si tú quieres tener tu diagrama de esa tortita con el SPS, es muy fácil, no hay ningún problema. Lo único que pones es analizar y, bueno, el diagrama de tortas. Claro, por supuesto, tienes que hacer la copia del Excel, del mismo Excel. Copias los datos cualitativos, haces una copia rápida y es exactamente igual. Le pones sus... y vas a copiar estos datos en el SPS, copias los datos, tienes todos los datos allí, todas las respuestas y vas a trabajar con las variables. Copias las etiquetas de aquí, copias esta etiqueta y pones en la etiqueta del SPS también. Aquí la cabecera la pregunta es ¿qué actividades te quitan el tiempo? Pones control C y pones aquí, pones la control B. Luego copias la otra etiqueta. Cuando me dejan tareas era la otra etiqueta, vas aquí y simplemente haces la copia aquí. Y aquí están actividades que quitan tiempo, le ponemos actividades y aquí tareas, cuando me dejan tareas, ya está. Entonces aquí por si acaso revisas es nominal, no hay problema. En este caso no es ordinal porque no hay orden en la respuesta en las categorías, simplemente es nominal. Son opciones que cada persona va a responder. Con estos datos simplemente listos vas a analizar, vas a estadísticos y vas a frecuencias y simplemente vas directamente a gráficos. Estos lo puedes retirar, no hay problema, lo retiras y trabajas con las variables cualitativas que necesitas calcular. Vas a gráficos, simplemente vas a gráficos circulares, frecuencias, continuar y aceptar. Y ya tienes tus gráficos circulares. Lo único que tienes que hacer es, incluso la frecuencia, te manda la frecuencia, te retorna la frecuencia. Ayudo a mis padres 12, exactamente igual que en el Excel hacer deporte 22, ya hace el conteo del SPS. La ventaja es que lo hace en una sola corrida. Entonces aquí puedes copiar, puedes agregar etiqueta de datos como habíamos explicado anteriormente, haces una copia y pones en tu diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con esto listo, apreciados jóvenes, ustedes ya están preparados ustedes para
afrontar el examen. Prepárense, yo sé que les va a ir bien y éxitos.